Bueno, aquí estamos más en Paraguay, como le decía, el ministro Carlos Fernández Baldovino nos acompaña. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué Muchas tal? gracias ¿Cómo por estás, estar Leo? con nosotros. No, un placer estar por primera vez en el programa, que Muchas no sea la gracias. última. No, doctor en economía, en finanzas, bueno, un currículum muy extenso. Lo abreviamos nomás así en tu cargo actual. Ministro, ¿te parece que el miedo al costo político electoral, digamos, fue más fuerte que la necesidad de la reforma, ya que en el Senado se pateó esto? A ver, esta reforma no es la más fácil de todas. Creo que es una reforma compleja, difícil, no solamente en Paraguay, sino en todos lados del mundo. Mucha gente me preguntó, ¿por qué ahora, a los 2 años y medio, se presenta esta reforma? Le dije, no, esto tiene un sentido si uno ve la cronología de lo que estuvimos haciendo. Durante estos 2 años y medio, básicamente de gestión, se pasaron una gran cantidad de leyes. Estábamos contando esta semana con mi equipo, más de 21 leyes estrictamente económicas pasaron por el Congreso, de los cuales quiero resaltar 3. Sí. Superintendencia de Jubilaciones, la Ley del Servicio Civil y la Caja Fiscal. Nosotros, dentro de todas las leyes que pasábamos, sabíamos de que estas 3 eran las más controversiales porque afectaban a mucha gente, ¿verdad? Y de hecho, si uno se pone a ver, la Superintendencia de Pensiones también tuvo mucha manifestación afuera. Entonces, dado eso, si bien nosotros manejamos criterios técnicos, entendíamos por la experiencia de los países que no le podemos someter al Congreso, digamos, a 3 leyes controversiales al mismo tiempo. Claro. Entonces la decisión política, esa fue una decisión política, fue presentar cada una de estas leyes por separado, una por año. Y es lo que se hizo. Ya. Pasamos bien la Superintendencia de Pensiones, pasamos bien la ley de la carrera del servicio civil, que esa le afecta a los 300,000 y pico de funcionarios públicos. Y bueno, tenemos media sanción con esta. Yo soy optimista de que esto finalmente va a llegar a buen puerto. Soy muy respetuoso de los tiempos que considere tanto diputados como senadores para la aprobación. Y no veo ningún problema que se haya postergado como máximo o como mínimo al 21 de marzo. Esto, quiero enfatizar la importancia de lo que hizo la Cámara de Diputados. Para mí fue muy importante esa medida de sanción. ¿Por qué? En primer lugar, el impacto de los cambios que se hicieron respetaban estrictamente las proyecciones del Poder Ejecutivo. Entonces no hubo, digamos, decisiones políticas, sino las decisiones de cambios que hicieron estaban respaldadas por criterios técnicos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tener una ley con media sanción creo que le obliga más a la gente a sentarse y finalmente presentar las propuestas. Es muy diferente a no tener media sanción. De hecho, si bien hubieron reuniones en la comisión permanente, yo creo que ahora se han acelerado las intenciones de tener, digamos, propuestas concretas, ¿verdad? Porque eso es algo que... Pero perdón que te interrumpa, parecía que el Senado iba a tener los votos y por eso te planteaba si no hay una derrota desde el punto de vista técnico-económico frente a lo político, porque en la semana parecía, no, tenemos los votos, listo, ya está, se soluciona. Más o menos. Pero si se aprobaba, ¿verdad? Después iban a decir, ya atropellaron otra vez. Ya. Y ahora si se aprueba el 25, y te estoy hablando como un político que no lo soy, pero si se aprobaba el 25, ahora no van a poder decir se atropelló. Hubo tiempo, ¿verdad? Para va a haber tiempo para presentar. Mira, yo creo que siempre hubo tiempo. Esa es una percepción errada y no quiero hacer ninguna propaganda. Sí. Pero vos sabés que yo estaba en un banco privado antes. Sí, claro. Y teníamos un evento que se llamaba Basanomics. Y dentro de lo que se consideraba en ese tiempo, que es de los últimos 5 años, ahora ya son más 7, nosotros en todas las presentaciones decíamos el problema es la caja fiscal, el problema es la caja fiscal, el problema es la caja fiscal. Incluso la otra vez encontré un reportaje que me hicieron para un matutino, ¿verdad? Y yo definía 3 cuestiones, que eran las deudas que quedaban pendientes, revitalizar el crecimiento económico, y el tercero decía la jubilación en la caja fiscal. Esto era en mayo del 2023. O sea, esto nosotros siempre estuvimos hablando de que es un problema. Entonces, lo que hubo falta es de la gente que dice, no, esto es muy rápido. No, nosotros siempre veníamos alertando. Se presentó el proyecto de ley en diciembre.
Hubo gente, tengo que reconocer, que se interesó, vino a hablar con nosotros al MEF. Creo que mi teléfono es lo más fácil que todo el mundo consiga, es increíble. A disposición de todos. Es muy fácil conseguir mi número de teléfono para hacer las reuniones técnicas. Ministro, te voy a interrumpir porque Sí. quiero aprovechar tu tiempo, que estamos ante una gran audiencia este día domingo, para explicar nomás así tipo colegio, qué es la caja fiscal. Perdón. Porque me Sí. parece que hay gente que no entiende. Cierto, tenemos que empezar por ¿Es la una cuenta primera de parte. ahorro, es un fondo común? ¿Cómo Básicamente funciona? es el IPS del sector Muchachos, público. camarógrafos, quiero que todos entiendan lo que estamos hablando, porque atañe a todos los paraguayos. Sí. ¿Qué es la caja fiscal? ¿Vos sabés lo que es, Sopita? ¿Sabés o no? ¿Qué es la caja fiscal? No. Bueno, nadie sabe. Entonces es el... Muy importante que sepan. Sí, cierto, porque por ahí comienza primero a definir, bueno, ¿y en qué me afecta? También qué es te importante. afecta? Vos Claro. que, bueno, la caja fiscal está lejos, no está lejos. No está lejos de nadie. Y voy a explicar por qué. La caja fiscal básicamente es el IPS de los funcionarios del sector público. Están todos ahí, militares, policías, los maestros, los funcionarios administrativos, los magistrados judiciales, los funcionarios de las universidades nacionales, todos están ahí, aportan cada mes para después el día de mañana retirarse, cobrar su jubilación. Su jubilación. Bueno, ¿cuál es ¿Es un el fondo problema? común? ¿Es un fondo común tipo IPS, están todos los trabajadores aportan, ¿verdad? Y después el día de la jubilación te retiras. Es un A fondo diferencia- común, pero hay diferentes. Si vos estabas diciendo Eso docente, sí, más, sí. Pero básicamente hay dos nomás. Ajá. Por ley hay dos, contablemente hay 6, pero Ah, por ley hay 2, ok. que es el civil y el no civil. ok. El gran problema es que en IPS todo el mundo sabe cuánto tiene que aportar y se rige por las mismas reglas, Sí. que son, digamos, la ordinaria creo que son 62 años y 30 años de aporte. Ah, sí. Creo que eso es. Sí, Entonces sí, te sí. retiras. El problema de la caja civil, la caja fiscal, que es el IPS público, digamos, del sector público, es que se tenía una ley casi que igual para todo el mundo, pero empezaron a pasarse 12 leyes diferentes desde el 2003, en donde se crearon regímenes especiales. Entonces, hubo gente que se retira con 25 años de aporte. Y uno puede decir, sí, 25 años es mucho, poco. No quiero entrar en esa discusión No, de 25 años, pero te doy lo siguiente. Un oficial de policía, un suboficial creo que es, 2 años de entrenamiento, ahora sí que es 1 año, y después ya empieza a aportar. Entonces, vamos a poner para un número, 20 años. Con 20 años empieza a aportar, se va a 25 años, A los 45 a ya los cumple. 45 está jubilado. Sin embargo, un IPS, muchachos, tiene que esperar hasta los 62. Claro. Entonces hay gente que se retira 40, 42 años, 50. Hay gente que no tiene edad mínima, entonces eso hizo desequilibrar por una cuestión matemática simple. Se aporta por 16% de tu salario, Sí. para redondear, 16. Durante 25 años. Tenés 45 años, como vos decís. Vamos a poner expectativa de vida otros 25 años, que es más. Fácil, Más sí, es. sí. Porque 25 más 45 da 70, Ya. pero en realidad la expectativa de vida acá en Paraguay es 77. Sí, eso te iba a decir. Pero, vamos, para simplificar nomás. Sí. 16% durante 25 años, te retiras y cobras el 100% de tu salario por otros 25 años. Te cierra el número. Imposible. Claro. Imposible. O sea, no cierra desde el punto de vista financiero. Financiero. A Claro. la persona le cierra. Claro. A la persona le cierra. Y eso se puede hacer en IPS porque, digamos, el sector público se llama sistema solidario. Entonces la gente que viene detrás, como es más gente, entonces aporta la diferencia. Y en IPS, por ejemplo, en este momento tenemos, por cada jubilado, Sí. hay 10 que aportan. Entonces, 10 por 16 da 160%. ¿verdad? ¿Y en la caja? 3 por cada uno. Entonces, Fija la 3 diferencia. por 16 te da 48, ¿verdad? Y tenés que cubrir 100. 100. Ya está la Ahí diferencia. ya tenés un gran problema. Y la diferencia es, en el sector público no puede, como en IPS, crecer de manera infinita para meter. Imagínate si estamos 3 por 1, tengo que meter 3 veces más funcionarios públicos para que me cubran los jubilados.
que va a colapsar el tesoro, no va a tener. Entonces, ya que es diferente. Ya que es como una, te digo yo con mis palabras, ya que es como una especie de alcancía donde todo aporta, ¿verdad? Sí. Hagamos de cuenta que es Sí. una alcancía de todo. ¿Por qué en algunos rubros, no son rubros, digamos, sectores, alcanza la plata y en otros no, y el Estado tiene que cubrir? Claro. En primer lugar, por los regímenes especiales. Los militares y policías, ¿verdad? Ellos no tienen una jubilación mínima e incluso ellos pueden retirarse muy rápidamente. Cierto, no cobran el 100%, pero ya se pueden retirar y empiezan a cobrar una jubilación. Pero son el 7% muy más o menos del total. Mira, Pero por decir, bueno, en números sí. puede que sean menos, Ajá. pero en el impacto financiero casi que son los más. Los militares y policías en este momento. Ahí tenemos una placa, yo no sé si coincide. Sí, puede Cantidad ser. aportante por sector, empleados Claro. públicos el 35, maestros el Pero- 33, policías. pero- Si tomamos un total, digamos. Pero ese 16 más 7 que da 23% de Sí. los aportantes. Estos Sí. son los que contribuyen. Sí. Pero después están los jubilados. Y básicamente esos dos explican casi el 50% del déficit de 380 millones de dólares que tuvimos en el 2025. De hecho, para clarificarle a la audiencia, un Sí. poco voy a entrar en el déficit ahora. Ajá. Básicamente, lo que no alcanza de los aportantes, Paga el ¿quién lo Estado. pone? Paga el Estado. Paga el Estado. ¿Y de dónde quita plata el Estado? Porque el Estado no tiene plata. No. Yo no, Tiene como que ministro, recaudar. no puedo tener que recaudar, paga impuestos. ¿Cuál es el mayor impuesto que existe? El IVA. Entonces termina pagando gente, cualquiera, cuando va al supermercado, termina pagando este agujero fiscal que hay. Ese agujero, digamos, se paga con el IVA Sí. en un 100% o hay un Mira, porcentaje. ¿Cómo se compone? Yo dije que hay dos sistemas, Sí. ¿verdad? El civil y el no civil. En el no civil están policías y militares, ¿verdad? Ellos, de los aportantes, eso que habíamos visto, ¿sabes cuánto cubre del total de la jubilación que hay que pagar cada mes? No. El 15%. Ah, falta un montón. El 85% de las jubilaciones las paga el Estado. O sea, con todos impuestos. nosotros. Así mismo, todos nosotros pagamos. Y muchos de nosotros Pero todo es IVA lo que te quiero preguntar. no. O sea, no, Por no para tiene, saber pues, no nomás. tiene pues marca el impuesto que recaudas, Ya. ¿verdad? Pero básicamente de las recaudaciones tributarias que tiene el Estado, entre el 70 y el 80% es IVA. Ok, listo. ¿verdad? Lo Entonces, entiendo. sí, el otro es IRP, el otro, pero la mayor parte Es IVA. es IVA. Ujú. Entonces, por eso es que yo alguna vez dije, bueno, ¿cuál es la alternativa? Subir el IVA al 15%. Bueno, vayamos. Este 85% es IVA. Del otro, Sí. sector civil. Ahí hay contablemente, no legalmente, contablemente nosotros para saber un poco, ¿Civil te refiere a quién te referís? civil es la maestros. parte, primero, los funcionarios administrativos, magisterio nacional, docentes, o sea, magistrados nacionales del otro, magisterio nacional es otro y después la parte de la UNA, perdón, O sea, los que no son policías Son cuatro, los que no militares, son digamos. militares, Sí. pero son cuatro básicamente. Ahí tenemos están otro ahí, cuadro, ahí sí, está, sí, justamente sí. ahí están. Sí. Quitadas militares y policías, están los maestros, docentes universitarios, magistrados y empleados públicos. Ahí está. Bueno, de eso. Y ahí en real- dice el superávit, perdón, Sí, que existe en cada caso. Empleados públicos dice 19%, magistrados judiciales ya tiene 31 negativo, Así docentes universitarios tienen 19 en contra, militares es 76 negativo, Sí. policía 67 y maestros 46. o sea, esto en realidad es una sola bolsa en donde el que tiene superávit, en este caso los empleados públicos, financian a los que tienen déficit. Claro. Pero es una sola caja. No es que yo llevo, o sea, la plata de los empleados públicos está salvado. Y este es el año 2024. En el año 2025, Sí, este 24. todo empeoró. Todo empeoró. Como no alcanza esa plata, ¿qué se hace? Alguna vez tuvieron superávit en general y eso se guardó en el Banco Central Ajá. y parte de eso se colocaron también en los bancos, ¿verdad? Para tener algún rendimiento. Sí. Pero en la medida en que se generaba el déficit total, ¿verdad? Porque no alcanzaba el superávit para cubrir los otros sectores deficitarios, ¿cómo calzabas? Empezabas a utilizar esas reservas que tenías. En este momento hay aproximadamente 200 millones de dólares en el Banco Central y 200 millones de dólares en los bancos comerciales. Que es la reserva, digamos. Sí, es la reserva. Es lo último que queda.
que está O sea, rindiendo. contra ese 380 que vos tenés, o sea, que te vas a dar 20 nomás te queda. Claro. Pues, O sea, ya está en un mal. año. Sí, no, y ese es el problema. O sea, la gente dice, no la gente, algunos sectores interesados decían, pero ¿y la plata que ahorramos antes? No, porque tenías tanto déficit, ¿verdad? En total de ese sector no civil, perdón, de ese sector civil, que empezaste a usar tu reserva, empezaba a quitar del Banco Central para cubrir eso. Claro. Y ahora ya se está acabando la plata. Lo que vos ahorraste, igual que vos, te quedaste desempleado, tenías ahorro en el banco, no generás, Te gastás, comiste la cola, por y te decir. estás comiendo la cola. Y Claro. ahora se está comiendo la cola. Quedan 400 millones, de los cuales, si mirás el déficit de ese sector, son alrededor de 200 millones de dólares. Es decir, acuérdate, te dije, 200 en los bancos, 200 Sí. en el Banco Central. Esos 200 del Banco Central, este año se acaba. Ya está. ¿Qué pasa cuando se acaba? El Estado es el que va a tener que poner. Claro. Entonces, va a tener que poner el 85% de todas las jubilaciones de militares y policías y va a tener que empezar a poner de los impuestos también todo el déficit del sector civil. Ese es el problema que tenemos con estas cajas. Ahora, ellos por supuesto tienen la posibilidad de querer reivindicar todo esto y pedir una jubilación digna. Y yo estoy de acuerdo que las jubilaciones tienen que ser dignas, pero las jubilaciones tienen que ser dignas para todos, ¿verdad? Para Sí. todos por igual. O sea, no podés algunos, y yo tengo la tabla de los funcionarios administrativos, esos empleados públicos, a ellos se les dice tenés que trabajar hasta los 62 años. Y los otros no tienen un mínimo. Y justamente te quiero preguntar ahora por los que no tienen jubilación. ¿Es cierto Bueno. que 76% no tiene jubilación? ¿Ese dato es real? Sí, alrededor de eso. Pero te voy Sí. a explicar una cuestión. Sí. Porque ese es el peligro de alguna gente que no quiso tener postura en esto y Ya. empezó a hablar de ese problema que yo no lo niego y que me parece súper importante. Pero ese es un problema muy diferente y mucho más grande que esto. Claro, por eso te ¿Verdad? digo. Entonces, Este la- quilombo, pero por la palabra, por un 25%. Después tenemos el otro. menos del 25% y todo. Es carísimo porque sale 380 millones de dólares por año. Pero nosotros cuando presentamos la ley somos conscientes de la otra reforma que hay que hacer, de tener un sistema nacional de seguridad social, Exacto. que es muchísimo más grande, pero no tiene nada que ver con esto. O sea, si yo presento una ley, digamos, para la regla fiscal o lo Sí. que sea, no me podés empezar a hablar, pero nosotros necesitamos potenciar la agricultura familiar, que puede ser importante, pero no tiene nada que ver con lo que No, presentamos. ya sé. Pero digo- yo Sí. estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál es el plan del gobierno? Y lo dijimos ya. Este problema es la hemorragia, pero que está saliendo sangre a borbotones, 380 millones por año. El otro también, pero el otro todavía no tiene costo financiero. Nosotros vamos a presentar esta propuesta y la siguiente es presentar algo con respecto a un plan nacional, digamos, de seguridad social que la abarque a todos. Porque hay una especie de eso, ¿sabes en dónde? Sí, En este programa de adultos mayores. sí. Es una especie, pero es No, apenas, no. es chico, no tiene 700.000 financiamiento. guaraníes, creo que. Sí, pero No digamos, alcanza para pero nada. te digo nomás, en Espejo es una especie, tenemos que fortalecer, hacer mucho mejor, pero es otro problema con respecto a la caja fiscal y mucha gente quiere usar, no, para no discutir esto, porque esto tiene implicancias políticas, te dice, no, necesitamos este otro. Cierto, necesito este otro, pero ayúdame en este que me está Es desangrando. otro tema, digamos, por usar Es ese. otro tema igualmente importante, pero vamos a sentarnos a trabajar en el otro. Nosotros presentamos esto para algo. No me ¿Y puedes cómo le pedir. explicamos al trabajador, no sé si la palabra es informal, un peluquero, Sí, un albañil, ok. un electricista, un plomero que se va a comprar en el Biggie, o en el Super Sí. Safe, el Biggie el más famoso, ¿verdad? Y compra, cualquiera de nosotros que está acá compra, Y está financiando. y ya el IVA ya viene incluido en Claro. el precio. Yo me voy a comprar una empanada, cuesta, no sé, ¿cuánto cuesta una empanada? ¿10.000, 15.000? ¿Eh? A partir de 5. ¿En el Biggie? 7.000 cuesta en el Biggie. Bueno, ahí ya está incluido un IVA de Sí, 10%, sí, 700 guaraníes. sí. O sea, cada vez que el albañil se va a comprar una empanada, está financiando a la Sí, caja. así mismo. La gente no se da cuenta. Por eso es que es difícil muchas veces este tipo de reforma, porque los sectores afectados directamente están organizados.
Entonces ellos pueden salir a manifestarse. Claro. Los sectores afectados indirectamente, por ejemplo, a través del pago de impuestos, no están organizados. O sea, nadie de acá va a salir y se vaya a manifestar porque no estamos organizados. Ahora, para eso está el gobierno. Sí, también para representar a aquellos que no están representados en la discusión y tratar de hacer algo equilibrado. Porque esta reforma lo que trata de hacer es algo equilibrado entre los que se van a jubilar, ¿verdad? El Estado que tiene que aportar, ¿verdad? Y todos en general porque están poniendo el IVA, digamos. Entonces... Permitimos una pausa, ministro, sí, cómo no. breve, y vamos a seguir con esto. Ya volvemos. Seguimos con el ministro de Economía, Carlos Fernández Baldovino. Muchas gracias, ministro, nuevamente. Te quiero preguntar porque el otro día pusimos una placa nosotros que quiero compartir contigo sobre bueno, ya mencionaba vos sobre que hay un futuro debate que tiene que ver con la seguridad social, digamos. Sí. Pero hay países, el top de todos que yo vi es Italia, que le destina el 16% de su Producto Interno Bruto a la seguridad social. Y Paraguay, estamos en la cola, dice ahí, porque estamos con solamente 2,5. Chile 4,6, el promedio del OCDE es 8,8, digamos. Claro. ¿Cómo haríamos para elevar esto? ¿Y por qué hay un miedo de hablar del PIB o una interpretación mala nuestra? Está bien, pero no está bien. O sea, los números son reales, ¿verdad? Esos números confío que sean reales. Ahora, la diferencia es que Italia tiene una presión tributaria del 35%. Entonces, la mitad de lo que recauda de impuestos podría irse ahí, ¿verdad? Okay. Paraguay, el 2,5% del PIB es mucho para lo que significa una presión tributaria que es solamente el 11% que tenemos. Entonces hay que tener cuidado también. Exacto. Con relación al PIB, yo haría eso con relación a los recursos tributarios que se tienen. Ajá. Pero se me quedó ahí en la mitad. Sí, ¿Qué implica para el común? No solamente el IVA, porque eso vos no sentís, porque estás pagando la empanada y no sentís. No te das cuenta, digamos. Pero ¿sabes dónde te das cuenta? Que no tenemos rutas buenas. Claro, que faltan medicamentos. Sí. ¿Por qué? Porque los recursos del Estado son limitados. Son X. 11% del PIB, básicamente. Sí. Lo que metemos en esto, que puede ser loable, déficit en la caja fiscal, puede ser loable o no, no quiero discutir. Simplemente es un hecho de que lo que metes ahí te va a faltar para medicamentos, te va a faltar para obras, te va a faltar para muchas cosas. Entonces hay que ¿Dónde va la plata del peaje, por ejemplo? No, va también a las obras. Pero, yo te cuento que yo vivo en San Bernardino. Sí. Y la ruta Luque-Samber pagué desde que empezó el peaje 5 años, por decir. Nunca se hizo nada. Ahora se le puso una empresa privada y están bacheando y están dejando todo como tiene que ser. O sea, durante 5 años recaudó el Ministerio de Obras Públicas y no hizo nada. Sí. O sea, esa es la impresión que le da al ciudadano. Dice, tiene que venir un APP para que hagan esto. ¿Y qué se hizo con toda la millonada que facturaron? Sí, digamos que se dirigen, ¿verdad?, a otro tipo de obras. No necesariamente se usa esa plata en donde se recauda. Pero algo. No, ya sé, pero yo entiendo. Pero ahí hablando de APP, si bien es otro tema, decime si vos no pagas contento cuando te vas a Ciudad del Este ahora. No, por supuesto que sí. Claro, o sea, antes, ¿sabes cuánto era el peaje? Y vos sabés porque tuviste 5.000. O sea, ¿qué te va a alcanzar para 5.000? Ni para bacheo no te alcanza, ¿verdad? Ahora ya está 15.000, que es otro nivel, y entonces tenés más recursos para poner. Bueno, pero igual, de todas maneras... para no desviarnos, la reforma propone subir a 62 años, ¿está bien el aporte? 57 como mínimo hasta 62 años. Ajá. Esa es la reforma. Eso es lo que se propone. Eso es lo que se propone. Entonces, no es totalmente equilibrado, pero es mucho más equilibrado con respecto a un régimen de jubilación sostenible. Sí. Porque si vos no tenés edad mínima, ese es el principal factor de quiebre de cualquier tipo de sistema de previsional. Pero no es retroactivo, digamos, no, ¿verdad? O sea, no, los derechos adquiridos ya están, el que estuvo... Claro. Mira, los derechos adquiridos está establecido ahí en la ley de que básicamente se respetan. Y lo pusimos explícitamente porque iba a haber gente que iba a querer utilizar, mira, te van a cambiar las reglas del juego, y no. No se puede. Y no por una cuestión que dice el MEF o que dice el Ejecutivo, sino porque hay sentencias de la Corte Suprema que dice se respetan los derechos adquiridos cuando hay cambio. ¿Y cómo se interpreta derecho adquirido? Y quiero mandarle este mensaje a policías que empezaron a querer retirarse ahora o aplicaron a una jubilación temprana. Si vos ya tenés derecho a la jubilación ahora, no se te cambian las reglas. Esta ley no se te aplica. La Corte Suprema ya dijo. Entonces, si vos sos policía, tenés derecho a retirarte,
te vas a retirar porque te van a cambiar las reglas de juego, no te retires porque no te van a cambiar las reglas de juego. Acá esta ley no se aplica de manera retroactiva. Si vos tenés derecho a jubilación, se permanece tu derecho a la jubilación, y si ya te podés retirar hoy, te podés retirar mañana, en un mes, en 6 meses, en 3 años, con las reglas viejas, no con esta ley. Entonces no hay que tener miedo porque la Corte ya dijo, si vos ya adquiriste el derecho a la jubilación, nadie te puede tocar las condiciones. Y hubo mucha mentira ahí para asusarle en contra de la reforma y no se le va a tocar a ellos. Ministro, hay un límite en la negociación, digamos, para que no haya muchas huelgas o manifestaciones. Hay un límite en cuanto técnicamente hablando, digamos, que usted dice, bueno, hasta acá realmente nosotros podemos más, de eso no podemos ceder, por usar un término, ¿verdad? Sí, nosotros siempre fuimos claros, ¿verdad? Lo que presentamos no es porque queremos tener espacio de maniobra, es lo que técnicamente te permite, dado un déficit tolerable. Ahora, ¿qué quiere decir tolerable? Es una definición política ya. Nosotros hemos presentado una propuesta en donde nos acaba el déficit. El déficit va a seguir, vamos a tener que seguir metiendo en los impuestos, pero se estabiliza, en donde alrededor de 0,5, 0,6% del PIB por año. Ahora ya está 0,8, es un poco menor ahora, por 10 años tenés 0,5, 0,6% del PIB. Cualquier otro cambio, claro que se puede aceptar, pero nosotros le vamos a decir, tus cambios que propones, en vez de generar 0,5 del PIB, va a generar 0,8 o 0,9. ¿Estás dispuesto a pagar eso, verdad, en esto, o hacemos compensaciones para que llegue otra vez a 0,5? Es lo que pasó en diputados, a quienes les agradezco que respetaron. Ellos hicieron una serie de cambios, aumentó el déficit, ¿verdad? Del 0,5 creo que se fue a 0,7 o algo así, pero se hicieron otros cambios posteriores que volvieron otra vez el déficit a 0,5. Entonces la versión diputado respeta, digamos, la condición financiera del ¿Está contento con esa media sanción? Sí, yo estoy ¿Cómo salió ahí? Desde el punto de vista financiero, muy contento. Sí, desde el punto de vista financiero. Si queremos tocar nuevamente en senadores, nosotros tenemos la obligación, porque somos técnicos, que le vamos a decir, bueno, en vez de 70% de tasa de sustitución, ponerle, que es cómo se calcula la jubilación, ponerle 80 o ponerle 85. Esto te va a quedar un agujero así, adicional al 0,5 que teníamos estimado. ¿Estás dispuesto a tolerar eso o no? Ahora, tenés que ser consciente que si pones más plata ahí, el día de mañana menos plata para lo que hablamos, medicamentos, obras, etcétera, etcétera. Entonces, la decisión es política, estoy de acuerdo, pero los resultados son estrictamente matemáticos. Es A más B más C, y bueno, y alguien tiene que decidir hasta dónde vamos en el déficit para tomar la decisión. Tocaste el tema hace un rato de cuando hablamos de Italia, de la presión tributaria, que es 11,3 creo que es, por decirlo, que es una de las más bajas del mundo y pareciera ser un pilar intocable no sé, de los gobiernos últimos, digamos, de la era Carter, por decir. ¿Por qué existe esta resistencia a revisar este modelo o estos números? Voy a tratar de decir una frase que se usa mucho en economía. Es muy fácil salir a cazar en el zoológico. ¿Qué quiere decir eso? Vos ya sabes quiénes están pagando los impuestos. Si vos llegás a subir los impuestos en este momento, básicamente te va a ir sobre la misma gente que ya está pagando los impuestos. La decisión de este gobierno fue, no, yo creo que existe margen para seguir recaudando con las mismas tasas. Y se demostró eso. La primera reforma que pasa a este gobierno fue la creación de la DENIT, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, una combinación de la SED con aduanas. Antes de asumir este gobierno, la presión tributaria, que es recaudaciones sobre PIB, era solamente del 10%. Ahora es ese número que vos dijiste, 1,3%. Es 11,3%. Parece poco, ¿verdad? Ah, no, subió 1,3% del PIB. Es muchísimo para, digamos, tener como resultado de mayor eficiencia recaudatoria. Es decir, lo que quiero entender es si lo que vos decís no podemos subir porque va a pagar la misma gente, quiere decir que hay margen para que haya otra gente que no está pagando. Así mismo. ¿Qué es lo que pasó ahora? ¿Por qué con los mismos impuestos pasamos de 10% del PIB a 11,3%? Porque hubo gente que no estaba ahí y ahora está pagando. El número de contribuyentes subió muchísimo ahora en estos últimos 2 años y medio.
y creemos de que todavía hay espacio en ¿Y hasta subir dónde de eso. puede crecer esa presión tributaria? Porque Sí, una vez sí, te cuento que sí. aquí estuvo Dionisio Borda la semana Sí. antepasada y cuando hablaban de esto con Rodríguez Zapatero, el expresidente español, le dije, pues ustedes no tienen Estado, le dijo cuando le contó cuánto era la presión, cuando eso era 8, 9 Sí. nomás. Es muy difícil Yo entiendo eso. Podemos quedarnos, pero viste lo que dijiste, 8, 9 cuando eso, ahora ya estamos 11. Sí, por eso Yo te digo, creo- ¿hasta dónde se puede llegar? Yo creo que podés llegar 12% del PIB. No se puede llegar al 15. No, porque tu base es 10, 10, 10. Entonces, y más las excepciones, entonces es difícil llegar a 15% del PIB si todo es 10, 10, 10. Claro. ¿Verdad? Entonces, Y hay otros pero- impuestos que no se pueden tocar, digamos, no pueden subir. Por ejemplo, Mira, Brasil hizo un impuesto a los súper ricos, ¿verdad? Estamos hablando de gente que gana más de 100 millones de dólares. No Mira, estamos hablando de... a ver, porque no se tiene por una cuestión antojadiza esto de tener 10 de 10, Sí, sino básicamente nosotros lo vemos como algo muy competitivo. O sea, vamos a hablar después de la función del Estado, pero Sí. lo ideal sería de que todo el mundo tenga trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Ujú, claro. Queremos que todo el mundo tenga Sí. un trabajo digno. Bueno, Sí. para tener trabajo necesitas tener inversión. Claro. Para tener inversión le tenés que dar las condiciones adecuadas para que venga la inversión. No hay un factor único para determinar las inversiones, pero la estabilidad macroeconómica que tenemos hace mucho tiempo, que empezó Claro. en la gestión Nicanor Duarte, ¿verdad? Justamente, es fundamental. Tener impuesto competitivo ayuda también, ¿verdad? Hay otras cuestiones. Seguridad la jurídica. Seguridad jurídica que tenemos que seguir mejorando, pero digamos, creemos de que en este momento yo creo que va a ser un poco más perjudicial empezar a tocar si tenés espacio para crecer todavía en la recaudación. Entonces lo vemos como algo competitivo destinado a atraer inversiones. Mencionaste algo, la cuestión de los súper ricos y demás en Sí. Brasil. Pero vos viste la cantidad de brasileños que están viniendo ahora justamente porque Paraguay se volvió competitivo en el amplio sentido, es mucho más estable macroeconómicamente que Brasil, en el sentido de que acá se sabe meter tu plata y poder quitar la plata, la inflación no se va a disparar, tampoco el tipo de cambio. En Brasil está bastante estable también. Está razonable, pero por ejemplo allá no crece la economía, crece apenas. Menos, sí. Acá crecimos 6% el año pasado, allá están creciendo menos de 3, menos de la mitad. Pero Bueno, volvamos a eso porque si no me voy a desviar. Sí, Y te quiero decir, perdón. encontremos otra fuente de financiamiento. ¿Dónde encontramos nosotros otra fuente de financiamiento? En Itaipú. El hecho de haber fijado en 19 y algo la tarifa dio un gran ingreso, ¿verdad? Que después podemos discutir, tiene que pasar por el Parlamento o no, ¿verdad? Pero permitió de que la ejecución presupuestaria del MOPC el año pasado fue una de las más bajas en los últimos 10 años, creo. Y vos me vas a decir, qué desastre, no hay inversión pública. Y todo lo que dice Itaipú. ¿Verdad? Entonces, básicamente tenemos que empezar. El subir impuestos es la solución fácil, yo creo. Entonces, vos te aburguesás y decís, no, yo voy a subir nomás el IVA al 15, que encima van a pagar los más pobres, o podés pagar a los súper ricos y demás. ¿Y qué van a hacer esos súper ricos? Y de repente, en vez de pagar yo me el acuerdo IRPF nomás de acá- aquel artículo que vos habrás leído de Warren Buffett que Sí. se publicó en el Washington Post, donde él dice que él paga menos impuestos que su secretaria. Bueno, pero O sea, comparando, y Warren Buffett tiene 80 mil millones de dólares. O sea, acá había gente súper rica que pagó 0 de impuesto a la renta personal porque la ley lo permitía antes del 2019. Se hizo esa reforma tributaria en donde básicamente en aquel momento vos ponías en un CDA y eso se descontaba de tu IRP, Sí. ¿verdad? Ahora ya no se puede hacer más eso. Entonces, a eso me refiero. Con esta base tributaria tenemos que empezar a recaudar mejor. Por ejemplo, primero, buscar más contribuyentes que tengan que pagar, que no sea siempre el que compra la empanada en Bigi con el IVA nomás, sino el otro. Pero para eso necesitas, digamos, cerrar muchos agujeros fiscales que hay todavía en la pero hay legislación. algunos régimen, por ejemplo, dentro del régimen de turismo, ¿verdad? Sí. Creo que no sé por qué está ahí, ¿verdad? Vos corregime, porque yo de economía toco de oído, como decía mi papá. Los celulares caros Sí. de alta gama pagan apenas 1,5%. Así mismo, así mismo. Yo sí soy una persona que puedo comprar un celular que vale 10 millones, quiere decir que puedo pagar más, ¿o no? No, porque el régimen de turismo es solamente para gente extranjera. En Y yo principio, pago más esto. vos pagas más. Ah. Vos pagas más.
vos que sos de Paraguay deberías pagar más. Espero que pagues más No, y que te vendan. Claro, pero cuando si vos compras en yo Ciudad... te iba a decir ni 6 porque ahí mi sobrino es uno de los gerentes. Bueno, Entonces, si compras, vamos a hacer publicidad gratis. si Aparte están en el Club Guaraní acá. Así que, bueno. Está bien. Si compras ahí Eh. y vos sos paraguayo, estás radicado acá, tendrías que pagar el IVA normal. Va dentro del IVA. Claro, si sos extranjero, ahí sí tenés ¿Y no se un puede IVA subir diferenciado. Pero ahí empezás a perder competitividad. ¿Cuál es el gran negocio de Brasil o de Paraguay en general con el esquema Mercosur? Mercosur tiene una lista de excepciones. Sí. La mayor parte de los países usan las excepciones, excepción al arancel externo común, al impuesto que hay que pagar en general, para subir los impuestos. Paraguay tiene para bajar los impuestos y entonces todos los brasileños, todos los argentinos, no todos, no, nunca ya hay que es una decir manera todo, de decir. es una Sí. manera de decir, se van a Ciudad del Este a comprar los celulares, pues les sale muchísimo más barato No, que eso comprar en Brasil. sí, sí. Entonces, tenés que tener cuidado también en no matar algo que fue muy importante antes, ahora es razonablemente importante. Ver un pero- punto medio capaz, ¿verdad? Y hay que ver hasta qué punto te volvés competitivo o no. Acordate, Argentina ahora no está haciendo una gran competencia porque Milei te está bajando todos los impuestos. Entonces, cuidado de nosotros subir en el momento que Argentina baja y al final Argentina va a ser más barato ir a comprar los celulares allá y ahí. Difícil. Pero pero es difícil, siempre es difícil porque en economía no hay almuerzo gratis, dicen un gran economista dijo. está bueno Entonces, eso. alguien paga la cuenta. Siempre alguien tiene que Alguien pagar. va a pagar la cuenta. Hablaste de inversiones, pero quiero que veas un gráfico que me corrija en todo caso Sí. de la CEPAL, donde dice que la inversión extranjera en Paraguay el año pasado fue bajísima. Creo que 31% cayó, 400 millones de dólares. Y teniendo grado de inversión de impuestos más bajo, ¿por qué Paraguay apenas es el 0,3%? Y vos le citaste a Brasil, el que más inversión extranjera Sí. tiene en Latinoamérica. Ahí hay dos cuestiones. A ver. Uno, de que esos números están mal, están desactualizados. Nosotros ya le hablamos a la CEPAL de que están mal tus números, porque utilizaron un número dentro de lo que se llama balanza de pagos, que es una estadística que publica el Banco Central, preliminar y proyectado. Es otro número el que tenemos para 2025, 2024 luego y 2025, que es un poco más alto. Y te voy a explicar muy fácil qué pasa. Vos dijiste inversión extranjera Sí, directa. directo. Y te voy a dar un número y me vas a decir, ¿por qué me estás hablando de eso? Vos sabés la cantidad de gente que se radicó acá. Sí, ¿Viste? ¿Verdad? Sí, No sé, vi, 85.000, no sé. Sí, bueno. sí, sí. Vos sabés qué pasa con las empresas de esa gente que se radica acá. ¿Vos lo considerás que es una inversión extranjera o una inversión paraguaya? extranjera. No, es paraguaya. Desde el momento que tiene radicación esa Ah, inversión. claro, sí, bueno. Y bueno, ¿y qué nos está pasando? Ese número que yo no le hago caso, ¿verdad? ¿Y ya cuánto expliqué. vos considerás que es, ministro? No, es mucho más. Es mucho más porque lo que está pasando acá es, acá le damos un combo, facilidades para venir a meter tu empresa, para crear tu empresa y demás, y la radicación. Entonces, cuando ese brasileño, ese argentino, ese uruguayo viene y se radica acá, se convierte en no inversión extranjera directa, en inversión Ajá. simplemente, inversión paraguaya. Sí. Y de hecho te voy a decir un número, ¿por qué yo no me preocupo de esto? Sí, Cuando vos mirás, el año pasado crecimos 6%, Sí. 6% del PIB. Si vos mirás cómo creció la inversión 17%. Es muchísimo lo que creció la inversión. Y a mí lo que me importa es la inversión. Yo no le pongo marca si es extranjero, si es paraguayo, porque está esta confusión. no, está bien. Sí, No, porque está encima esta confusión. Te dicen, no vienen las grandes empresas. Claro que vienen las empresas, solo que están como paraguayas, no están como extranjeras porque se radican. Y el 17% es un número enorme como creció la inversión paraguaya, perdón, la inversión en Paraguay, que te va a permitir no solamente más PIB ahora, sino el día de mañana. Entonces tenemos muy buenas perspectivas. Por eso, algunos indicadores económicos no hay que mirarlos así de manera estática, sino hay que tratar qué pasa acá, por qué es tan bajo. Es la misma pregunta que vos haces. ¿Por qué es tan bajo cuando que Paraguay es grado de inversión, tiene cosas competitivas? Es la pregunta correcta. Pero ¿En qué momento va el grado de inversión le va a gotear a la gente? Por usar un término también económico del goteo. No, pero mira, fíjate la cantidad de puestos de trabajo o de gente ocupada que hay con relación a un año atrás o con relación a 2 años atrás. Casi 200.000 personas más desde el segundo trimestre del 2023 hay ahora. Yo me acuerdo cuando el presidente Peña dijo, vamos a tener 500.000 nuevos Sí. ocupados.
como economista yo dije, che, Presi, se te fue un poquito la mano, como 500.000, hubiese dicho un 100.000, ese te apoyo y va a ser, no, 500.000 vamos a tener. Y a 2 años tenemos 200.000 más. 200.000 ocupados más. Se está viendo, es parte de la naturaleza humana siempre querer más. Y yo no estoy en contra de eso. Entonces la gente va a decir, no, pero falta más. Claro que falta muchísimo para Paraguay. Pero vos seguramente manejas los números que teníamos de pobreza allá por el 2002. Más del 50% de la población era. Y en el interior era más del 70%. Claro. Ahora es 20%, menos de la mitad. Y con los números del año pasado, el número va a salir de pobreza probablemente en marzo. Seguramente va a caer por debajo de 20%. Es altísimo, pero es 10 veces mejor que antes. ¿Y extrema pobreza? Y eso está alrededor de 6 o 7, algo así. Está por ahí. Una última Quiero hacer cuestión. una pausa última nomás, después tenemos 10 minutos cortitos. Dale. No, pero decime, ¿querés cerrar la idea? Sí, simplemente esto no es una carrera de 100 metros. Es Esta una es maratón. Más vale, ya volvemos. Ministro, te quiero preguntar en estos últimos 10 minutos cosas distintas a lo que venimos hablando. ¿Qué pensar de las Bitcoin? Mira, te voy a hablar no como economista, sino como banquero central. Básicamente lo que hacen es emitir un medio de pago en el cual no es el gobierno el que respalda. Yo lo vería como una inversión, pero tenemos que transparentar qué implica eso para el inversor, ¿verdad? Porque mucha gente me habla, conozco muchísima gente que invierte y me dice, mira, el Bitcoin está a 100.000. Hoy está a 68. No, ya sé, exactamente. Eso es lo que te quería decir. Y yo compré a 90.000. El tipo estaba feliz hace un tiempo porque estaba a 100.000. Ahora está a 68. Mientras haya información de que eso tiene... Si protestamos cuando el dólar se va a 7.500, imagínate eso que en términos de plata es mucho mayor o en porcentaje, de 100.000 a 68 cayó un 30%, ¿te imaginas? Entonces hay que explicarle a la gente, señores, este no es ganar y ganar y no vas a perder. Métete, pero tené cuidado con lo que haces. Mira que tenés que estar Pero encima. como Estado te pregunto, porque Estados Unidos habla de reservas en Bitcoin. Mira, bueno, Trump lo dijo, no estoy diciendo claro, yo. Trump lo dijo como el oro incluso. Él habló de claro, tener reservas en Bitcoin. El Estado de Texas también ya tiene reservas de Bitcoin. Así Salvador tiene. El Banco Central de Checoslovaquia también ya compró. ¿Sabes qué? O sea, República Checa. A ver. Yo te pregunto, nomás, quiero entender la visión de Paraguay. ¿Sabes lo que está pasando? El Bitcoin, por definición, es algo hecho por el sector privado para que no se te meta el gobierno. Sí. Como es algo irreversible y los bancos centrales no les gustaba, Sí. ¿verdad? Entonces tuvieron que adaptarse y ellos empezaron a quitar su Bitcoin, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Porque Bitcoin es una marca. Eso es lo que está tratando de hacer Estados Unidos. Tratar de, ya que esto es irreversible, vamos a tratar de aprovechar eso, que se emitan acá los Bitcoin, que sea el Estado también que emita el Bitcoin y nos beneficiamos de eso. Pero básicamente es un medio de pago. Reserva de Bitcoin. Sí, claro. Como el oro. Sí, van a tener, yo Banco Central tengo dólares, euros, etcétera, Bitcoin. Exacto. No sé el marco legal de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero acá en Paraguay, imagínate, yo gobernador del Banco Central, compré a 99.000, en un momento gané 1.000 porque se fue a 100.000 y después me cae a 68, ¿dónde voy a estar como gobernador del Banco Central? Claro, pero entonces mira a largo plazo, ¿verdad? Alguna gente no mira a largo plazo. No, alguna gente te quiere los meter... estados yo te estoy hablando. No, claro, pero yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, lo que pasa es que el marco jurídico te va a acusar de daño patrimonial. Ese es el problema que tenemos. Pero por ejemplo, en Vanguard o Bank of America antes odiaban el Bitcoin y ahora ya le dicen a su inversionista, vos podés tener hasta el 4% en Bitcoin. Estoy de acuerdo contigo porque, por lo que te dije, fue irreversible esta revolución y se tuvieron que adaptar todo el mundo. Los bancos centrales se tuvieron que adaptar. Lo único que te digo es, yo no tengo problema al sector privado, ¿verdad? Al sector privado, educarle. Que podés perder. Hay que educarle, claro. En el sector público, como parte de la reserva del Banco Central, yo creo que el marco legal que tenemos ahora no te va a permitir hacer porque te van a acusar de daño patrimonial porque fluctúa demasiado. No es como el dólar, el oro, el dólar, todo fluctúa, pero no tanto como un Bitcoin. Entonces, ¿por qué subió tanto la plata, ministro? ¿Por qué crees que subió tanto? De 50 se fue a $100 en 2 meses. Te voy a dar la respuesta al revés.
O el oro mismo. No, en 2 años subió más del 100%. Justito, no es el oro el que sube, sino el dólar el que baja. Ya. ¿Entendés? Está expresado en dólares, pero no porque el oro per se subió, sino porque baja. Es lo que pasa muchas veces acá. El dólar, bueno, acá sí se nota, el dólar cayó, bueno. No es que el guaraní se apreció, sino el dólar cayó, Claro. porque en todos lados Así fue. el dólar cayó. Bueno, entonces esa es una parte de la explicación del oro. ¿Y por qué están vendiendo los bonos del Tesoro norteamericano países como China o como India? ¿Por qué ellos ya dicen nosotros no queremos esto? Antes era el refugio más seguro. Claro, pero ahí hay algo más que simplemente cuestiones económicas, hay unas cuestiones geopolíticas, ¿verdad? O sea, China está súper enfrentado. Pero si el otro te pone aranceles como loco y dice, bueno, yo para qué te compro bono, ¿verdad? No, pero te debilita como Estado si es que el precio de tus activos empiezan a caer, ¿verdad? Entonces, ahí hay algo más que simplemente económico en las movidas que hace China. Y derivado de lo que hace China, si vos tenés bono del tesoro y sabes que China va a vender, por tanto lo que tenés va a valer menos, vos empezás a vender también y todo el mundo empieza a vender al mismo tiempo y se cae. Claro. ¿Verdad? Porque ya es no solamente un país, sino el conjunto de países que hace. Entonces, o sea, el dólar está sufriendo mundialmente. El dólar está sufriendo mundialmente. Porque los BRICS también están, ellos están, digamos, trabajando en yuanes o en otras monedas. Ampliemos eso. Todos los activos norteamericanos están sufriendo. Todos los activos. Todos los activos norteamericanos están sufriendo. La gente está saliendo de bono del tesoro. Entonces, bueno, es algo que tengo mucho ya en mi espalda, en mi camioncito para arreglar la economía paraguaya. Estas son preguntas, por eso te decía. Por eso. Pero más como opinión de alguien como vos. Son súper interesantes. Pero sí, Estados Unidos va a tener que ver qué pasa con sus activos. La contracara de esa moneda, de un dólar débil, Estados Unidos es más competitivo. Ahora es más barato irse a Estados Unidos, comprar productos de Estados Unidos, etcétera. Claro, es una transición. Sí, es que no existe un producto de Estados Unidos en realidad, porque el componente se compra una parte en China, otra en Indonesia, otra en pero Camboya. Ponerle algo fácil. Sí. En productos, pero ponerle turismo. En servicios, sí. Servicios tenés ahí, y entonces hay una contracara. Finalmente se termina equilibrando. Fíjate lo que pasó nuestro comercio con Argentina. ¿Dónde estaban los paraguayos hace 2 años? Sí. En Clorinda, en Formosa, y ahora todos los argentinos están acá. Sí. Tenemos que aguantar nomás. Nosotros tenemos que hacer lo que corresponde y no prestarnos al juego cambiario que hace la Argentina. Porque en aquella época pedían, no, pero el guaraní está muy caro, depreciemos. O sea, le iba a seguir a la Argentina. Iba a ser una locura. No. ¿Verdad? Y ahora tenemos que tener cuidado también. Finalmente, ¿qué te parece? Yo sé que es un tema político, pero ¿por qué no podemos arreglar con China y tener relaciones diplomáticas de manera a venderles productos de forma directa? Ellos son los compradores más grandes de soja, de carne, bla, bla, bla. Nos estamos perdiendo un mercado. No me vayas a decir que se le vende a Singapur ni a Corea. Te estoy hablando del país más grande del mundo. A ver, te voy a decir algo. Yo no tengo absolutamente ningún problema en establecer relaciones comerciales con China. Incluso relaciones diplomáticas. No tenemos problema nosotros. Y te lo hablo, creo que en nombre del gobierno, si bien el canciller es el que lleva las relaciones. Ahora, lo que no podés hacer es condicionar las relaciones diplomáticas y comerciales con romper con otro país, ¿verdad? Porque esa es la regla que hay, uno u otro, no ambos. Yo lo pongo de manera más explícita, más figurativa, de la siguiente manera. Yo, para trabajar, para hacer archivos de Excel, proyecciones de la caja fiscal y demás, tengo gente con quien hablo, con quien discuto. Pero la cerveza me voy a tomar con mis amigos. Entonces yo no tengo problema en comerciar todo lo que quiera China. Ahora, si quiero tomar cerveza con Taiwán, no me vayas a impedir. Entonces nosotros estamos abiertos a firmar, porque una época decía, no, Paraguay no va a firmar acuerdo de libre comercio con China. Sí, vamos a firmar nosotros tratado Mercosur, China, no hay ningún problema. Ahora, no me vaya a condicionar que para firmar no puedo tomar cerveza con Taiwán. Nosotros queremos tener la potestad de elegir nuestros amigos, ¿verdad? Entonces, ese no se trata de amigos, se trata de negocios y el país necesita tener a quién venderle y China es un gran comprador. Hoy no le puede vender nada. Nuestra balanza comercial es así. Ellos entran 5.000 millones y nosotros le vendemos 30. Absolutamente. Pero tampoco es que no le vendemos nada. Fíjate que hay una empresa que se llama COFCO. Conozco. Y
son de China, Sí, Continental, y están sí, acá y sí. están llevando una buena parte de la soja. ¿Se Sí. puede explotar más? Sí, se puede explotar más. Digamos, pero yo por lo menos desde el punto de vista personal no puedo empezar trabajando en un banco. Vení, te contrato para trabajar en el banco. Sí. Ah, pero no le puedo hablar a fulano de tal. Ese tipo de condicionamiento es lo que no acepta Paraguay. Y yo estoy a favor de eso. O sea, venir a trabajar en el banco, genial, ¿verdad? Porque me Taiwán tiene oficinas comerciales en todo el mundo, vos sabés. Yo En sé. Washington, en Tel Yo Aviv, sé. en San Pero- Pablo, pero- o sea, y solamente le reconocen 8 países en el mundo, o sea, ¿por qué el resto del planeta solamente? Quitemos, espera, Y aparte Taiwán es parte de China, eso es un tema que nosotros no podemos entrar ahí. Es lo mismo que nos digan Pero- nosotros Villarrica es de, no sé, es de los yo te digo, guaireños. yo no tengo problema. Todos los negocios con China que quieran, si nos quieren invitar a visitar, nos vamos a ir allá. Pero las amistades son las amistades, creo que tienen No, que ir por eso canales sí, separados. eso está bien. Entonces, eso es lo que tenemos Nadie que... dice que no tome cerveza con los taiwaneses. Yo me voy a comer. Acá hay 2 restaurantes taiwaneses de comida vegetariana, pues yo soy vegetariano. Uno se llama La Vida Verde y otro se llama Convito. Soy fanático. De Y luego. me llevo súper bien con los taiwaneses. Me encanta su comida. Pero yo creo que business is business, ¿verdad? Por eso, O sea, eso es lo que decir. Business es business y vamos a hacer business. Ahora no me digas business es business. Imagínate si para ir a comer a ese restaurante, que es business, Sí. te dicen, vos no podés hablar con ningún chino continental. No se puede, ¿verdad? pero no es hablar, Eh, es negocio. no, y negocio sí. O sea, al revés, yo creo. Paraguay tiene que hacer relaciones diplomáticas con China porque nos conviene económicamente y seguir manteniendo una oficina de comercio exterior Pero con noso- Taiwán, pero- la universidad, Claro. seguir vendiendo lo que vos quieras. Pero nosotros estamos dispuestos a tener relaciones diplomáticas con China continental también. Lo que pasa es que cuando querés tener relaciones te dicen, no, tenés que romper con Taiwán. ¿Pero por qué? Y porque es su tierra. Pero Sí, es más larga la es más discusión. larga. Vamos a estar todo- Te agradezco No, muchísimo. muchísimas gracias. por tu Súper tiempo. interesante Muchas gracias. la charla. Después de escucharte, también vamos a escucharle a los maestros que ellos tienen su postura y sus opiniones y todo lo que ellos quieren plantear. Así que el programa va a estar bueno para poder hacer después un Perfecto. todo, digamos. Ya volvemos después de la pausa. Bueno, aquí estamos. Les decíamos que íbamos a tener la oportunidad de hablar con los docentes, también además escuchar al ministro, lógicamente. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Leo, un Tanto placer. tiempo. Gabriel Espino, la docente, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación Auténtica, OTEP-A, y Rafael Resquín. Rafael, querido, un gusto. Hola, ¿cómo estás? Un gusto Muy bien. saludarte. También docente, presidente de la Unión de Educadores, Sindicato Nacional. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo te va? Excelente. Muchas gracias por estar aquí. Gracias Gabriel, por la invitación. ¿cuántos docentes hubo realmente en la calle? Porque hubo muchos números, 20.000 No, más de 25.000 Más de 25.000. en la plaza, en las 3 plazas. en las 3 Ya plazas. se llenaron las 3 plazas. Sí. Eh, Pero también fueron, en el país también salieron. no, a nivel país más de 50.000. Me recordó el marzo paraguayo. El marzo paraguayo sí, también es más- se había sí, llenado esas sí. 3 plazas. Sí, señor. Lo mismo cuando Nicanor intentó Exacto. modificar la Constitución Y habló Nacional. Lugo, y se hizo candidato. Exacto. Sí, sí, sí. Ha sido una jornada memorable, histórica. Sí. Un 10 de febrero se inscribe en la historia del movimiento social y sindical, en particular en este caso de los trabajadores de la educación, no solamente del Magisterio Nacional, sino también educación superior, educación universitaria, Ujú. porque estamos en una intersindical justamente del estamento educativo de estos 3 niveles, por ponerle una categoría, ¿no? Pero también estuvieron las trabajadoras de blanco, los trabajadores de blanco, enfermería, obstetricia, el sindicato de médicos, y nos acompañó y fue partícipe también las asociaciones de oficiales retirados de las fuerzas públicas, tanto policía como militar. Si Ha vos sido- hablas del marzo paraguayo y de aquella vez de Nicanor, quiere decir que este fue un momento histórico, sin duda, para esto, tanto para el gobierno de Peña como el de Abdo, si sumamos, no hubo una movilización tan grande. Por eso hubo una pequeña reculada, que es el Bastante término grande. que es lo que se suele denunciar. Y quiero preguntarle a Gabriel, a Rafael. Rafael, si consideras, Rafael, que esta fue vamos a decir así, un triunfo o fue una estrategia del gobierno para enfriar las posibles huelgas y las protestas. Bueno, yo creo que fue una situación forzada para el gobierno. Absolutamente. Yo no creo que haya tenido el gobierno una
idea de que van a jugar un partido fácil, ¿verdad? Entonces, ahí vieron ellos, yo tengo entendido que ellos midieron un poco la temperatura y se dieron cuenta de que nosotros no estábamos jugando. Porque la soberbia con la que estaban planteando la situación desde el momento en que no nos enviaron en ningún momento la posibilidad de que nosotros nos sentemos en una mesa técnica con ellos, nos ningunearon en todo momento y además no enviaron el estudio actuarial, nosotros prácticamente no contábamos para ello, ¿verdad? Se hicieron Cuando dos habla de reuniones. soberbia, ¿quién fue el más soberbio? ¿Bachi Núñez? No, bueno, el que en la última reunión, un día antes de la movilización, fue realmente él el que demostró bastante soberbia. ¿En qué sentido? En el sentido de que demostraba de que él no tenía ninguna necesidad de conversar, de que él no bajaba los decibeles. Entonces, ¿qué es lo que puedes concluir? Que está lleno de soberbia, ¿verdad? Pensando en que seguramente nosotros íbamos a seguir, diríamos, mendigando de la voluntad de ellos, ¿verdad? Y todas esas cosas que se venían juntando, lógicamente que produjo la indignación de los compañeros, porque los compañeros están indignados realmente. Esa es la sensación. Claro que sí, esa es la sensación. Además, Leo, esta es una tarea de esclarecimiento sobre la seguridad social, Sí. que es un gran déficit que tenemos en el Paraguay. Exacto. Y mucho más en el estamento estatal. Los trabajadores del Estado en general no tienen seguridad social. Tienen algunos seguros médicos, tienen algunos seguros odontológicos, pero qué bueno hubiese sido, ya décadas antes todavía tenemos posibilidad a que vayamos a recuperar el Instituto de Previsión Social. Tenemos que desarrollar suficiente conciencia también para que esto pueda transformarse, es decir, esta institución pueda transformarse y podamos encaminar desde el legítimo reclamo de los trabajadores, de él y sus familiares, de tener seguro social integral. Nosotros también, durante toda la época de la dictadura, no hemos tenido. Recién con el advenimiento de la transición y movilización mediante incipiente en aquel momento del Magisterio Nacional, pudimos acceder a la seguridad social familiar. Antes no lo teníamos. Entonces, esto tiene que a la vez para nosotros, para el estamento de los trabajadores en general, ser una lección importante, por cierto. Quiero nomás, antes de entrar también, perdón, en la cuestión técnica de los números, quiero hablar de la parte política de esto, porque yo le estaba diciendo a Rafael fuera de cámara, no recuerdo una reculada tan grande, porque ellos estaban, como vos decís, muy soberbios y decían, no, nosotros tenemos los votos. Yo le di con una cara muy también de soberbia a Chase, no tenemos los votos, pero vamos a estudiar más o menos para darle el gusto, era verdad, pero la verdad que no habían votos, o sea, realmente tienen mayoría, tienen a los satélites ex Cruzada Nacional, tienen a los liberales cartistas impresentables, y, o sea, mayoría de más de 30-35 tienen sin problema, estoy hablando en el Senado. Y aún así no llegaban a los números. Quiere decir que realmente cuando tomaron la decisión es porque, voy a decir en francés, se cagaron en las patas. Es que también hubo una tarea política importante, todavía hasta ahora incipiente, cuál es la presencia de trabajadores de la educación ante los domicilios de los diputados y diputadas, que todavía no llegamos a culminar, que vamos a continuar. ¿Cómo sería eso? Estamos haciendo scratches. Ellos han traicionado, han votado violando constitución y violando convenios internacionales, que después podemos entrar a escarbar un poco más, a esclarecer un poco más eso eso. me interesa, sí. Porque vino la orden. Sí. Tenían que votar y votaron. Así Ahora es. dice, bueno, sí, nos arrepentimos, o sea, sí, no estudiamos muy a fondo. Sí, pero la función de ellos no es responder ni a un movimiento ni a un partido, es responder al pueblo. Y eso no lo han hecho hasta hoy día. Y Rafael, te quiero preguntar, el caso de en general los sindicatos son mayormente colorados, porque Piris, por ejemplo,
que no está acá, le invitamos al compañero también que venga, pero creo que se fue a Encarnación, me había dicho. Sí, él vive en Encarnación. Él vive en Encarnación, me dijo, no voy a poder estar. Te digo esto porque el propio Aliana salió a decir que él trabajaba para otro proyecto político ya, Chupey, que por eso él estaba en esto. Yo no les pido que hablen por él, pero como ustedes son más compañeros y me quiero entender esto. Primero, ¿la mayoría de los sindicatos son colorados? En la docencia creo que sí. En la docencia. En la docencia creo que sí. Con la diferencia de que acá pareciera que hay un camino hacia la conciencia de la realidad social, porque nosotros en el sindicato tenemos momentos de formación social, Sí. de tal manera que vayamos haciéndole entender a los compañeros cómo viene, cómo se está transformando el mundo y cuál es la tendencia. Nuestro presidente se volvió sumamente soberbio en los últimos tiempos porque tiene la anuencia y el apoyo de los Estados Unidos, recibe todo tipo de halago de Milei y todas esas cosas. Entonces, nosotros como siempre de repente nos caracterizan que somos un pueblo pasivo, etcétera, Exacto. etcétera. Pareciera que de repente le iba a salir fácil el juego, ¿verdad? Pero acá los compañeros comenzaron a sacar un poco de su mente el color. ¿Por qué? Porque realmente un atropello a sus derechos y un atropello alevoso, no es solamente un atropello alevoso donde intentaron poner en nuestra contra a la prensa, intentaron poner en contra nuestra a la ciudadanía, a la opinión pública, a los padres de familia. Bueno, vamos a concordar que hay muchos periodistas que están a favor de la reforma y de todos los argumentos del gobierno. Ojo. Mira, cuando hablamos de estar a favor de la reforma, nosotros no estamos en contra de la reforma. No, ya sé. Nosotros De lo sabemos que se planteó, digo. Claro, la forma en que se planteó. Acá entra en juego la forma en que se planteó nomás. Nosotros, cuando los periodistas o cualquiera nos dice, ¿usted está en contra de la reforma? No, Claro, no obvio estamos no. en contra de la reforma, sabemos. Ahora, lo que el Estado o lo que el gobierno nos dice es, primero, la causa real de la crisis, la causa real del déficit. ¿Cuál es la causa? Y la causa real del déficit, por lo menos yo te voy a mencionar 3 puntos. Primero, en todo este tiempo, según las investigaciones que nosotros hicimos, la caja fiscal tiene una antigüedad de 120 años casi. De aquel tiempo a esta parte, primer punto, el Estado nunca aportó como patrón, nunca aportó. Segunda cuestión, el Estado nunca buscó la forma de capitalizar y que eso produzca ganancia. O sea, Según hizo el ministro, trabajar el tienen dinero. una reserva, digamos, Sí, ¿verdad? De tiene. 400 millones de Claro, dólares. tiene reserva, pero la reserva... 800 millones. Él dice 400. Toda la reserva puede ser- 200 en el Banco Central y 200, es lo que dijo hace un rato, ¿no? 200 en el Banco Central, perdón, Rafael, y 200 en bancos privados. Eso es lo que él Sí, dijo. pero eso es ahora. Ujú, ahora sí. Pudo haber habido más en otra época, o pudo haber menos. Pero ¿cuál es? Acá, primero la caja fiscal tiene que ser una entidad financiera. No hay forma, no se puede utilizar una plata como una caja chica. Tiene que redituar eso, se tiene que hacer trabajar el dinero, ¿verdad? Claro. Entonces, eso no se hizo. Tercer lugar. Como IPS. Claro, como IPS o como cualquier otra entidad financiera. El tercer punto es que el Estado metió la mano siempre en esa caja. En el año 1973 al 2003 aproximadamente, ¿verdad, Gabriel? Son 30 años. Por ejemplo, 30 años en donde el Estado puso el dinero en el mismo lugar que es el presupuesto, ¿verdad? Donde no tenía que estar ese dinero porque la plata de la caja tiene que estar blindado en otro lugar. Sí. Por eso nosotros siempre decimos que la caja en realidad no existe. Existe la plata de los aportantes, pero que está en el presupuesto. Y de ahí se saca, de ese presupuesto, de ese aporte de los trabajadores, se saca, por ejemplo, para pagar a los pensionados graciables, a los del mérito de la patria, que no estamos en contra de eso, pero tenía que ser responsabilidad del El Estado. Estado. ¿no? Claro. ¿Y por qué Gabriel decía que es anticonstitucional? Algunos de los puntos ya lo plantea. Paraguay desde el año 92 es un Estado social de derecho. Sí. Sus políticas públicas debe tener como línea transversal los derechos humanos. Ujú, La jubilación es un derecho humano. claro. No es un objeto a ser puesto en el mercado para la oferta y la demanda. Esto está encaminándose para ese objetivo. Lo que decía, eso es por un lado. Por otro lado, Paraguay ratificó en el año 2021 un convenio, el convenio 102
que justamente su título es de seguridad social. El convenio data del año 52, pero Paraguay ratifica en el 2021. Por lo tanto, en el marco de la prelación de leyes, vos tenés la Constitución en primer lugar, después tener los tratados y convenios ratificados. Esta está ratificada. Este convenio obliga financieramente al Estado paraguayo a atender y a solventar las necesidades y la cobertura de la jubilación del titular y los herederos. Eso por un lado. Por otro lado, lo que mencionaba el compañero, los sucesivos gobiernos perforaron la caja fiscal sobre estos tres componentes que mencionó Rafael. Una, desde el año 73 por 30 años usó fondos de la caja fiscal para sostenerlos a los beneméritos y veteranos de la guerra del Chaco. Nosotros estamos... Eso sería una malversación de fondos. Por eso le echaron a Dilma Rousseff de Brasil. Efectivamente. Hicieron un juicio político porque ella tocó una cosa y metió en otro lado. No fue tan grave como esto que voy a contar, pero fue así. Pero por 30 años, ¿por qué digo por 30 años? Porque en el 2003, que se produce la reforma de la caja fiscal, se separan las cuentas contributivos, que somos nosotros que aportamos la caja, y no contributivos, que son los beneméritos de la patria y las pensiones graciables. Sí. El segundo componente es 800 millones de dólares se destinó desde el año 2004 para la inversión en valores, sea depósito o compra de bonos. Eso redituó, y está en los registros del propio Ministerio de Economía, yo no tengo de dónde nutrirme más que de esa. Redituó interés más o menos 2.8 billones de guaraníes por 20 años. ¿Dónde fue a parar esa plata? En principio no lo sabíamos hasta que el lunes el ministro de Economía dijo, depositamos en el Banco Central. ¿No tienen que depositar en la caja? O sea, ¿esa es la reserva entonces o no? Esa es otra. Esa es otra. Pero es otra nominal porque esa plata ya fue utilizada. ¿En qué está utilizada? Yo os digo que está utilizada para cubrir el déficit del Ministerio de Economía. Un mes no recaudó lo suficiente. Tenemos acá esto. Pues vamos. Manotea, digamos. Ese es el segundo. El tercero, colocaron desde el 2014 un articulado similar a la que hoy en la ley del 2026 de presupuesto está indicado en el artículo 131. ¿Y qué dice esta? Que por el presente año fiscal se deja sin efecto el artículo 246, inciso 5, de la ley de 1909 que creó la caja fiscal. ¿Y qué quiere decir? Los cargos vacantes. ¿Qué son los cargos vacantes? Yo me jubilo, dejo el cargo. Sí. Hasta que en un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, sí, se cubra. Mientras no se cubre, ¿dónde va eso? ¿Dónde? A la caja fiscal. Eso dice la ley de 1909. Ahora se paró eso. Desde el 14. Violando la ley de organización administrativa que indica que una ley transitoria no puede modificar una ley permanente. No, déjame hacer una pausa. Brevísima, ya volvemos. Bueno, a ver, Rafael, hay media sanción. Sí, señor. Si el proyecto se aprueba, vamos a suponer en Senado, así como está en la media sanción, un docente va a pasar de un descuento, corregime si tengo los números, del 16% a un 24,5%, 19% del aporte jubilatorio más 5,5% del aporte de salud. ¿Es así? Así es, Pablo, si es que se aprueba así, Leo. Pablo va a tener que pagarme por propaganda. Sí, te tiene que invitar a su programa. Sí, sí. Si es que se aprueba lo del 19%, los 3% más que plantea la Cámara de Diputados, lógicamente llegamos al 19% del aporte para la jubilación, ¿verdad? Sí. Y 5,5% que siempre estamos aportando para IPS. Ahí asciende a 24,5%, que es prácticamente un cuarto del salario. Exacto. Te hago un cálculo rápido porque quiero hacer una, una unión con lo que es el prorrateo que plantea. Sí. Acá se plantea 70 años 70% de caja de retorno, por llamarlo así, y 55 años, ¿verdad?
Cuando nosotros tenemos un salario, por lo menos de 8 millones de guaraníes en salario nominal, que es del docente hoy día de Por doble turno. Doble turno. Claro. Entonces, de ese 8 millones, prácticamente 2 millones mensualmente va a aportar para su jubilación. Le sobra 6 millones. De esos 6 millones se va a prorratear 5 años, que son sumar los 60 meses y dividir por 60, que ya no te va a salir 6 millones, te va a salir 5 millones 500, ponerle. De eso se prorratea el 70%, que 6 por 7, 42 no llega a ser 4 millones 200 mil, llega a ser 4 millones. Eso es si hace doble turno. Sí, eso es si hace y si doble hace turno. uno, ese Y quedan si 2 hace, se quedan millones y 2 algo millones, nomás. claro. Entonces, vos con un salario que vos estabas teniendo durante 25, 28 años, en todo caso 28 tiene que ser, Sí. si es que te vas a quedar con un salario y se convierte en un 50% de lo que Sí. vos estás cobrando, ¿verdad? Eso en el caso de que se te prorratee por 5 años nomás. Si por ahí vos hiciste algún cambio donde hubo una variación de 100.000 guaraníes de tu salario, se te prorratea por 10 años. Se suman los 120 últimos salarios, se divide por 120 y tus 4 millones va a quedar entre 1.500.000. Esa es la realidad. ¿Y por qué, Gabriel, si un docente, digamos, aporta más años, aportaría, digamos, y llegamos a este 24,5, va a terminar cobrando menos la jubilación que un privado? Porque la idea, desde nuestro punto de vista, la idea es que el Ministerio de Economía pretende utilizar los recursos de la caja fiscal durante los próximos 5 años sin que existan nuevos jubilados. Van a recaudar más de $1.000 millones. Hoy se está recaudando como aporte nuestro 934 millones de dólares. Con estos ajustes paramétricos fíjate que el 19% te plantea un incremento automático al mes siguiente de la aprobación de la ley. No así el aporte de la patronal Estado, que recién al 2027 aportarían 1% para llegar en 5 años al 5%. Esto, ¿Qué es lo que nunca aportaron? No. Ahora por primera vez reconoce que sí tienen que aportar. Por eso digo. Pero este aporte tiene que ser mayor. Y no es para que ña Juana o ña María o don Mateo tenga que pagar del IVA. Paraguay necesita entrar a reformar su inequidad tributaria. Mientras nos lleguemos a eso... A la presión tributaria. Claro. Yo hablé con él, el 11,3 es Paraguay la más baja del mundo Sí. prácticamente, y ellos no quieren tocar eso. Y bueno, porque quieren sacar de nosotros, quieren aumentar IVA, por eso nos quiere colocar a que nosotros somos los privilegiados. Los malos de la película. Exacto, pero ¿quiénes son los administradores del Estado? Yo no soy administrador del Estado. O sea, quienes administran el Estado, aparentemente, yo puedo sospechar esto, no quiere ejercer una presión a sus amigos y amigas que le financian la campaña electoral, que son los que hoy no tributan, lo que deben tributar, lo básico por lo menos. Te voy a pasar, Rafael, pero Sí. quiero explicar lo que le dije a él para que entiendan acá también los compañeros del canal. Siempre les hablo a ellos porque son el prototipo de las personas que ven C9N, ¿no es cierto? Son las personas como estamos aquí en pantalla. Hoy un empleado, vamos a hacer este cálculo, un empleado que trabaja en un supermercado, una empresa privada, vamos a decir, aporta el IPS, Sí. ¿verdad? Cuando cumple 60 años y 25 años de aporte, Sí. va a recibir el 100%, ¿verdad? Sin embargo, con esta nueva ley, un docente va a llegar a cumplir 60 años, va a trabajar incluso más 30 años y solamente va a recibir el 81% de aporte, o sea, no va a llegar al 100%. No. ¿Es así? Así está planteado. ¿Y por qué esa inequidad? ¿Por qué el hachazo va contra ustedes? Y coste que no es, cuando se aplica el prorrateo, ese 81% nominal ya no es 81%. Tampoco el 81%. Ahora, en este momento, por ejemplo, de acuerdo a la ley 2345, Sí. hay dos regímenes dentro de la jubilación ordinaria, que es a los 25 años y 83% de retorno, Sí. y 28 años y 87% de retorno, pero eso no es así. Al hacer el prorrateo disminuye ostensiblemente ese monto. Claro, No es ya 81%, eso baja a 83%, baja aproximadamente a 78%. Así es. Y el otro, el 83%, 87% baja al 82% aproximadamente. Hay un porcentaje de 5% aproximadamente que baja, Que baja. como consecuencia del prorrateo. Claro. Y voy un poco también sobre este tema de lo que estabas hablando, de la
del porcentaje de aporte y el tema de los impuestos. Acá no se compadece absolutamente, porque lo primero que el Ministerio de Economía hizo cuando nos invitó a una reunión, la primera y única vez que nos invitó, es para presentar dos cosas fundamentales. Para decir, este es el panorama en la región. Y esto es lo que nosotros le planteamos. O sea, que nos plantea el panorama para darnos un ejemplo y segundo, esta es la realidad de la situación de la caja fiscal, cosa que nosotros sabemos mejor que ellos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos por ahí siempre en contacto con los compañeros de otros países. Bueno, el Paraguay es el único país en la región que no aporta para la caja fiscal de sus trabajadores. El Paraguay es el único país que no aporta. En los otros países, te voy a poner dos ejemplos. Colombia, Costa Rica, el trabajador aporta 8%, el Estado también aporta 8% y con eso tiene cobertura sanitaria y tiene jubilación. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, ellos tienen lo que es la Caja Ande. ¿La Caja Ande qué es? Es una entidad financiera de los trabajadores de la educación que hace 80 años se fundó, hoy se convierte en la entidad financiera más grande de toda Costa Rica. Así es. La caja fiscal se tenía que convertir en eso acá en Paraguay, con la diferencia que la responsabilidad del Estado siempre estuvo desde el inicio. Y voy un poco sobre el tema de la... ¿por qué dice no quiere tocar el impuesto? Tenemos 11,2% de presión tributaria y tenemos una inequidad impositiva de 80-20. 80% de esa carga impositiva recae sobre los pobres. Sobre el IVA. Claro, Exacto. IVA y IRP. Pero cuando hablamos de IRP, ¿quién es el que realmente paga IRP? La persona que por ahí tiene la posibilidad de ahorrar 200.000 guaraníes y sobre eso tiene que pagar IRP. Los grandes empresarios no declaran toda la ganancia que tienen. No, y tampoco hay un impuesto a súper rico como hay Claro, en otros países. no hay Como en el impuesto. caso brasileño. Como el que- caso de Brasil sí. que se aprobó. Claro. Pero como se nos va a ir el tiempo y no quiero perder, en algunas preguntas la gente se hacen, porque también en el relato se dice, ustedes son unos privilegiados, ¿por qué? Porque hay un déficit y le está pagando el Estado ese déficit. No, no es cierto. No es así. En el caso de del sector civil, que somos como 4 cajas, 4 cuentas, la cobertura del déficit es del superávit del funcionario público. Ajá. La cobertura del déficit de la fuerza pública lo pagamos todo. Las fuerzas públicas. Entonces, ahí hay una media verdad. Nos quieren meter todo en la misma bolsa para decir 400 o 382 millones es El el agujero. déficit. Ah. Y no es tal. No es tal. Y es ahí donde nosotros vemos de que se les genera un grave perjuicio a las cuentas del funcionario público al no retribuir estos intereses en las cuentas estas. Pero la Porque- caja fiscal, digamos, relacionada a los docentes no es deficitaria. Yo creo que hay un déficit. Según, no sabe- según teníamos ahí creo que se publicó, era el 16% negativo, me Sí, parece. no, probablemente más, no me exista, acuerdo. exista y va a existir más temprano que tarde déficit, porque hay un solo aportante. Claro. Esto El no Estado no aguanta. aporta. No, claro, esto no aguanta en ningún país del mundo. Además, ningún país del mundo se da eso. Entonces, ahora, aquí hay un problema de gestión, una. Y otra es de asumir la responsabilidad. Esa responsabilidad que no se asume desde el 92. Y más aún desde el 2021, cuando Con se esta ratifica. ratificación. O sea, y esto necesariamente tenemos que hacer algunos números para que la contabilidad del Estado exista una cuenta, obligaciones a pagar, y hay que hacer una estimación. No se nos puede cargar a nosotros toda la pérdida que ellos. Nosotros no estábamos en el Ministerio de Economía al retorno de los intereses, que 1.500 billones no es poca plata. ¿El Leo. 23 de febrero empiezan las clases o no? Vamos a resolver el próximo 20 de acuerdo a lo que... El 20 de febrero. El 20 de febrero, que es un día viernes, de acuerdo a lo que resulte, porque hoy fuimos llamados por particular, a mí me llamó el senador Velar para invitarme a una reunión el próximo miércoles, y lo hizo público. Sí. Y allí veremos, bueno, cuál va a ser el encaminamiento y qué podemos tener como perspectiva favorable para modificar este planteamiento. Fíjate, Leo, hoy se hace público 3 propuestas. La del 30 de diciembre,
la que se aprobó el 5 Diputado. de febrero, que no es lo mismo la del 30, y hay una que anda flotando por La ahí. diputado me dijo a mí el ministro que él está encantado de la vida, que esa es la que tiene que funcionar. Según técnicamente él dice, yo te estoy transmitiendo porque nos está yendo el tiempo. ¿Cuál es la línea roja, Rafael, que no se puede cruzar en cuanto a porcentaje, digamos, donde ustedes dicen hasta acá llegamos? Esencialmente uno de los principales temas es la edad mínima. Porque hay una cuestión medio rara ahí cuando yo le había preguntado a la señora Liz Coronel, que es la gerente de administrativa, algo así, del Ministerio de Economía, y me dice, a nosotros no nos preocupa tanto los años de aporte. A nosotros lo que nos preocupa es los años en que el jubilado va a cobrar su jubilación. O sea que, evidentemente lo que a ellos les preocupa es el tiempo, pero sin embargo, ellos no alzan mucho la edad. Pero ¿qué es lo que ustedes, sí, para ustedes es innegociable? Eso es lo que quiero saber desde el punto de vista gremial, que usted hasta esto no vamos a poder, porque sus compañeros le dan un mandato a usted. ¿Qué ustedes van a La edad bueno, es la edad ¿en qué quiere decir innegociable la si edad? es que la edad, una la edad mínima. La edad de 55 o 57 o 58 es absolutamente. Lo lograrían solo imponiendo, con la O sea, consecuencia. llegar a eso para Claro, cobrar, digamos. claro. Porque hoy cobran con menos años. Hoy Porque cobramos, hoy aportan. cobramos por año de servicio. Años, Nosotros no 25 tenemos, años. no- Años de servicio. no tenemos inconveniente que los años de servicio se incrementen. A 30. Podemos llegar a 30, podemos llegar a 32, pero también debe incrementarse el retorno, debe disminuirse el tiempo de prorrateo. Esto cualquiera, ni el proyecto del 30, ni el 5 de febrero, ni la que anda circulando por ahí, es la solución definitiva. Se Entonces nos hay que fue el aplicarlo de manera gradual. Claro, entiendo. Bueno, vamos a tener que hacer un segundo round, como se dice, porque Cuando hay que quiera. explicar más, pero creo que podemos por lo menos dar una explicación desde el punto de vista gremial, que yo creo que, repito, para mí hay un hachazo a los docentes. O sea, ustedes son los que están sintiendo este hachazo, y ya lo explicamos en comparación al sector privado con el IPS, la diferencia es muy grande. No puede ser que ustedes van a terminar cobrando 81 o 79% y el resto 100. Eso no puede ser. Con un porcentaje de aporte 3 veces Muchísimo superior. más grande. Bueno, muchas gracias, compañeros. Nos vamos hasta la próxima semana. Chao.